Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto verlos por aquí. Como siempre estoy muy emocionada de traerles un nuevo vídeo, y estoy segura de que este les va a encantar. Ya saben que en este espacio nos apasiona el mundo de las novelas turcas, las últimas noticias de los actores y actrices que tanto amamos, y por supuesto el chisme, el buen chisme. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado expectación y curiosidad, Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande, nuestra queridísima Hande Erçel, ha roto el silencio. Y no se trata de cualquier silencio, no. Estamos hablando del silencio que rodeaba uno de los temas más comentados y debatidos en el mundo del entretenimiento, su relación, o más precisamente su relación pasada con Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con la historia, permítanme ofrecerles un breve recordatorio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, que como saben, conquistó corazones en todo el mundo. Pero no solo fueron compañeros de reparto, sino que su química en pantalla era tan palpable, tan intensa, que el mundo entero, literalmente, se enamoró de ellos. Sus fans, los medios de comunicación, e incluso el público en general, esperaban ansiosamente que la magia de la ficción se trasladara a la vida real. Y sorpresa, sus deseos se hicieron realidad. Hande y Kerem iniciaron una relación que mantuvo a todos pegados a sus pantallas y a sus redes sociales. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que personificaba la idea del amor idealizado. Compartían fotos románticas, asistían a eventos juntos, se dedicaban mensajes llenos de cariño. Era, sin duda, un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder, incluso los cuentos de hadas más hermosos tienen su final. Después de un tiempo que a muchos nos pareció breve, anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto y con la incertidumbre de qué había sucedido. Y a partir de ese momento el silencio. Un silencio absoluto por parte de ambos. Han evitado a toda costa hablar sobre el tema, manteniendo la discreción y dejando a la imaginación del público, y a la especulación de los medios, la tarea de interpretar los hechos y los motivos detrás de su ruptura. Hasta ahora. Porque sí, finalmente Hande Erçel ha roto el silencio. Y en este vídeo nos sumergiremos en un análisis profundo de lo que realmente ha dicho, desentrañaremos el significado de cada palabra, exploraremos las implicaciones de sus declaraciones y, lo más importante, intentaremos comprender qué es lo que realmente piensa Hande sobre Kerem Bürsin en la actualidad. Prepárense porque este análisis promete ser fascinante. Antes de que continuemos y para que no se pierdan ningún detalle, si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el apasionante mundo de las novelas turcas, las novedades de sus actores favoritos, y por supuesto, los chismecitos más jugosos. Suscríbanse, es completamente gratis, y me ayudan enormemente a seguir creciendo. Ahora sí, adentrémonos en el tema que nos interesa. ¿Qué ha dicho Hande Erçel? La información que tenemos proviene de una entrevista reciente, muy esperada por todos. Todos queríamos saber qué iba a decir, qué revelaciones haría, qué detalles compartiría. Sin embargo, debo decir que Hande fue extremadamente cuidadosa con sus palabras. No se lanzó a dar detalles escandalosos ni a revelar intimidades que pudieran generar controversia, pero sí dejó entrever algunas cosas muy interesantes y reveladoras. En primer lugar, Hande habló sobre la importancia de la privacidad. Destacó que como figura pública comprende que su vida personal sea de interés para el público en general, pero que también tiene el derecho y la necesidad de protegerla. Y aquí considero que ya nos ofrece una primera pista. El hecho de que haya tardado tanto en hablar, y de que haya sido tan comedida en sus declaraciones, nos indica que respeta profundamente la privacidad de ambos y que probablemente no desea avivar las llamas de la controversia ni generar especulaciones innecesarias. Busca, en definitiva, proteger tanto su imagen como la de Kerem. Otro punto crucial de la entrevista fue cuando le preguntaron directamente sobre Kerem. La pregunta específica era sobre si mantenían contacto. Y aquí Hande, con una sonrisa enigmática que solo ella sabe lucir, respondió: tenemos mucho cariño el uno por el otro. Atención a esa frase. Tenemos mucho cariño el uno por el otro. Esta sencilla frase esconde mucho más de lo que parece a simple vista. No dijo somos amigos, no dijo nos llevamos bien, no recurrió a una simple fórmula de cortesía. Dijo tenemos mucho cariño.
Y esa elección de palabras es reveladora. Implica respeto, implica un vínculo que va más allá de una simple amistad. Implica quizás un sentimiento más profundo, un afecto que perdura a pesar del tiempo y de la distancia. ¿Será que aún existe ese amor, esa chispa que los unió? ¿O será simplemente una forma de recordar con buenos ojos el pasado, honrando los momentos compartidos y la experiencia vivida? La ambigüedad de su respuesta es intencionada, dejando espacio para la interpretación y la especulación. Además, Ande habló sobre el crecimiento personal que experimentó durante su relación con Kerem, y sobre cómo esa experiencia la marcó para siempre. Destacó la importancia de aprender de las relaciones pasadas, de extraer lecciones valiosas, y de no quedarse anclado en el rencor o en la negatividad. Mencionó que siempre guardará un buen recuerdo de Kerem, y que le desea lo mejor en la vida, en todos los aspectos. Esta actitud es sumamente significativa porque demuestra madurez emocional, demuestra que ha superado cualquier posible conflicto o herida, y que ha alcanzado un estado de paz consigo misma. Demuestra, en definitiva, que ha logrado integrar esa experiencia en su vida, transformándola en un aprendizaje y no en un lastre. Otro tema interesante que surgió en la entrevista fue el papel de los fans en la relación. Ande reconoció que el apoyo incondicional de sus seguidores fue fundamental en muchos momentos, y que siempre se sintió muy querida y arropada por ellos. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de respetar la vida privada de cada persona, y de no presionar ni exigir nada que pudiera perturbar su intimidad. Enfatizó la importancia de la empatía y la comprensión. Esto demuestra que Ande es consciente de la gran influencia que tiene, y de cómo los comentarios, las opiniones y las expectativas de sus fans pueden llegar a afectar la vida personal y profesional de una persona. Y en este sentido asume una postura responsable, mostrando una preocupación genuina por el bienestar de todos. En cuanto a las especulaciones sobre los motivos de la ruptura, Ande fue prudente y evitó entrar en detalles. Se abstuvo de responder preguntas directas sobre el tema, y se limitó a decir que las relaciones terminan por diversas razones, y que es importante aceptar esa realidad y seguir adelante sin buscar culpables ni justificaciones. Esta actitud es comprensible y hasta necesaria. Si Ande hubiera decidido revelar todos los secretos, si hubiera aireado los motivos de la ruptura, la entrevista se habría convertido en un espectáculo mediático, en una tormenta de controversias y especulaciones que solo habrían generado más daño. La idea, entonces, no es desvelar todos los secretos, sino mostrar que, a pesar de todo, existe respeto, cariño y una sana distancia. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos extraer de las declaraciones de Ande? En primer lugar, creo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Ande ha madurado enormemente. Ha aprendido a manejar la presión mediática, a proteger su privacidad de forma inteligente, y a mantener una actitud positiva y constructiva ante las experiencias de la vida, tanto las buenas como las menos favorables. Ha demostrado una gran capacidad de adaptación y una notable resiliencia. En segundo lugar, podemos deducir que el cariño y el respeto que siente por Kerem Bürsin siguen intactos, a pesar de la ruptura sentimental. Aunque ya no estén juntos en el plano romántico, existe un vínculo de afecto y admiración que perdura en el tiempo, y que se manifiesta en la forma en que Ande se refiere a él. Y en tercer lugar, podemos concluir que Ande es una persona que prefiere mirar hacia el futuro, que no se queda anclada en el pasado, sino que aprende de él y sigue adelante con una actitud optimista y proactiva. No se aferra al pasado ni se deja consumir por la nostalgia, sino que utiliza las experiencias vividas como herramientas para crecer y evolucionar. Analizando más a fondo y tratando de leer entre líneas, podemos decir que, aunque la relación sentimental entre Ande y Kerem haya llegado a su fin, ambos mantienen una relación cordial, basada en el respeto y el cariño mutuo. Es probable que no mantengan un contacto constante y cotidiano, pero seguramente se desean lo mejor en todos los ámbitos de su vida. Y sobre todo, Ande no parece albergar resentimientos hacia Kerem. Ha superado la ruptura y está enfocada en su vida personal y profesional, sin buscar generar polémicas, ni alimentar el morbo, ni revivir viejas heridas. Su respuesta es elegante, respetuosa y sobre todo, digna de una gran estrella como ella. Pero, ¿qué hay de Kerem? ¿Cómo habrá recibido estas declaraciones? ¿Estará de acuerdo con la visión de Ande? ¿Cómo habrá interpretado sus palabras? Es muy probable que Kerem, al igual que Ande, también haya madurado mucho desde la ruptura. Y seguramente valore el respeto, la discreción y la elegancia con la que Ande ha abordado el tema.
Lo más probable es que él también sienta cariño por ella, y que le desee lo mejor, sabiendo que ambos han aprendido y crecido gracias a la experiencia compartida. Hay que recordar que la serie Love is in the Air fue un éxito rotundo para ambos. Les brindó fama internacional, les abrió muchas puertas en el mundo del entretenimiento y les permitió alcanzar un nivel de reconocimiento que pocos actores logran. Por eso es lógico que mantengan una buena relación, a pesar de la ruptura sentimental. No creo que ninguno de los dos quiera dañar la imagen del otro ni generar conflictos innecesarios que puedan perjudicar sus respectivas carreras. Al final, ambos son profesionales y saben que deben seguir adelante, enfocándose en sus proyectos y en su bienestar personal. Y ahora, una pregunta que muchos se hacen, y que es inevitable plantear: ¿habrá una reconciliación en el futuro? ¿Existe la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos sentimentalmente? Sinceramente no lo creo, al menos no a corto plazo. Creo que ambos están en caminos diferentes, con proyectos y prioridades distintas. Ande está enfocada en su carrera, en su familia y en su vida personal, buscando, como todos, la felicidad y la realización personal. Kerem, por su parte, también tiene sus proyectos y sus prioridades, y es probable que esté enfocado en su crecimiento profesional y en construir su futuro. Además, si realmente quisieran volver, si el amor fuera tan fuerte como para superar cualquier obstáculo, ya lo habrían hecho. Sin embargo, como dice el refrán, nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas y el amor puede sorprenderte en cualquier momento, incluso cuando menos lo esperas. En resumen, la ruptura del silencio de Ande Erçel ha sido bastante reveladora, aunque no haya desatado ningún escándalo ni haya expuesto detalles íntimos. Nos ha proporcionado una visión más clara y profunda de cómo es su relación actual con Kerem Bürsin, y de cómo ambos han evolucionado desde la ruptura. Nos ha demostrado que Ande es una mujer madura, inteligente, respetuosa y con una gran capacidad de adaptación. Y también nos ha dejado la sensación de que, a pesar de todo, el cariño, el respeto y la admiración entre ellos siguen presentes, como un eco de un pasado que, aunque terminó, dejó huellas imborrables. Amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya brindado información útil para comprender mejor esta situación y, sobre todo, para formarse su propia opinión. A mí me encanta analizar estos temas con ustedes, compartir mis reflexiones y debatir ideas. Les agradezco muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su cariño y por su apoyo incondicional. Su presencia en este canal es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a compartir mi pasión por el mundo de las novelas turcas y sus protagonistas. Y ahora, como siempre, los invito a dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de Ande? ¿Creen que mantienen una buena relación? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿Qué otras preguntas o inquietudes les han surgido a raíz de esta entrevista? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder sus preguntas. Sus opiniones son valiosas y enriquecen la conversación. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y estar siempre al día con las últimas noticias y análisis del apasionante mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.